El presente trabajo está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, a quienes animamos para que pongan mucha atención, despierten a la cruda realidad, la enfrenten con alegría porque el Señor está cerca. Arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad. Quien se inclina ante Jesús no puede y no debe postrarse ante ningún poder terreno por más fuerte que sea. Los cristianos solo nos arrodillamos ante Dios, ante el Santísimo Sacramento. Papa Benedicto XVI, 22 de mayo de 2008. Sacerdote, ¿usted ante quién se arrodilla? ¿Ante Dios o ante los hombres? Fíjese, como ese que va vestido de papa, con apariencia de papa, es el único que no se arrodilla ante Jesús sacramentado. El Papa Benedicto advirtió que eso es el síntoma de una gran influencia demoníaca. ¿Usted ante quién se arrodilla, querido sacerdote? ¿Ante Dios o ante los hombres? Porque fíjese que este personaje se arrodilla ante los hombres. Nunca se arrodilla ante Jesús Eucaristía, pero sí se arrodilla ante los hombres, constantemente. Su agenda no es la del Evangelio de Jesucristo. Su agenda es la del globalismo satánico. Por eso, querido sacerdote, usted se tiene que preguntar, ¿y yo ante quién me quiero arrodillar? ¿Ante Dios o ante los hombres? ¿A quién quiero obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? El tiempo se acaba y en este programa de UMBE queremos ayudarle, querido padre, hermano sacerdote, para que su decisión sea justa y correcta y no sea usted engañado y dé la vida por la verdad. Que así sea. Señores pasajeros del tren UMBE, sepan que Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, Reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean, sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de UMBE. UMBE sacerdotes. Muchos sacerdotes, para cuando quieran creer será tarde. Ahora están a tiempo. Nuevo hallazgo clave. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. 27 de enero de 1971. Claro. Totalmente. Pero se tienen que situar con mucha firmeza. Para eso hacemos este programa con cariño, Agustín. Se tienen que situar con firmeza en estas dos líneas maestras que la reina de los apóstoles, madre de los sacerdotes y reina de los profetas nos trae en UMBE. Tener muy claro el momento histórico en el que estamos, muy próximo de la parusía, que solamente el Señor puede resolver esto, pero eso no les exime de que den la vida por la verdad y por la soledad. Y luego tener claro quién es Bergoglio, para no caer en la obsecuencia, en la falsa obediencia. En todo lo que puedan obedecer a los obispos, sean obedientes y sumisos. En lo que no. También se le podría decir al sacerdote que delega en un seglar para administrar la Eucaristía y para las labores propias del altar en el sacrificio, qué opina si un marido está muy cansado y delega en otro hombre sus funciones maritales y como padre, ¿verdad? Exacto. Imagínate que le dice, mira, tú, vecino... Ballena engulle a 2 personas en la bahía de San Luis Obispo, en California, Estados Unidos. No. No.
Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Lo que ocurrió hace unos días en San Luis, en la bahía de San Luis Obispo, en un condado de California, en Estados Unidos, donde esa ballena, pues, engullía a 2 personas, nos recuerda a lo que le pasó al profeta Jonás, que quiso huir de su responsabilidad ante Dios, ante la misión que Dios le encomendaba. En este programa de hoy, dedicado especialmente a los sacerdotes, que no exclusivamente, queremos animar a que cada uno asuma su responsabilidad debidamente ante Dios y queremos dar razones que avalan lo que es UMBE y sus mensajes. Así que muy atentos porque tenemos un hallazgo nuevo que es bastante llamativo y que no deja indiferente a nadie. Muy atentos a ese hallazgo y muy atentos todos, sacerdotes y seglares, a prepararnos debidamente para el gran aviso, porque cuando dicho gran aviso o iluminación de conciencias ocurra, eso va a provocar una avalancha de personas deseando confesarse y los sacerdotes deberán estar preparados espiritualmente, mentalmente, físicamente, en todos los sentidos. Esto no es ninguna broma, estamos en el fin de los últimos tiempos, la Virgen nos ha blindado en UMBE para entender el fin de los últimos tiempos, es un antídoto contra el silencio que hubo en la Iglesia ante el tercer secreto de Fátima, nos lo explica perfectamente, pero es también un antídoto para que nos preparemos debidamente sin perder la tensión escatológica ante la parusía del Señor. Damos ya paso a Agustín Aranda. Muy buenos días, Arturo. Pues estamos aquí para grabar este programa de la serie de UMBE que hemos titulado UMBE y los sacerdotes, con alguna palabra más que el ángel de la guarda dijo con respecto al párroco, aquel, y pensamos que se aplican esas palabras a todos los sacerdotes que hoy día, en los tiempos en los que los mensajes de UMBE van a llevarse a plenitud y a cumplimiento, pues también están llamados a resolver, a tomar una decisión. Nosotros hoy pues vamos a tratar especialmente de imitar a nuestra madre con respecto a sus muy amados hijos sacerdotes, son sus hijos predilectos, de manera tal que nos vamos a dirigir a ellos con firmeza y con caridad, para tratar de echarles una mano y darles buenos consejos, no para deprimirlos, ni hundirlos en la miseria oficialista vaticana, ni para darle de tortas como si fueran un muñeco de pim pam pum, porque es verdad que no lo tienen fácil, en absoluto. Entonces vaya por delante pues esta condición, esta premisa que ponemos nosotros, igual que ellos, pues si quieren asumir y llevar a cumplimiento para su bien y el de sus ovejas, el de las ovejas de Cristo que tienen ellos a su cargo, porque las ovejas no son suyas, pues los importantísimos mensajes de UMBE, que están ya comprobados, pues tendrán que asumir estas 2 ideas básicas, por muy dolorosas o sorprendentes que les puedan resultar, porque ya están comprobadas y demostradas. La primera es la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo, por la masonería eclesiástica, con un falso papa, esa es la primera. Y la segunda es que el Señor está muy cerca ya, su venida está muy cercana, viene pronto, viene, pero realmente que viene, como vino en Belén. Pues esas 2 ideas las tienen que asumir para poder colaborar con los pedidos de nuestra madre. Nosotros vamos a tratar de dirigirnos a ellos usando sobre todo la razón más que la fe, aunque ya sabemos que están inseparablemente unidas. La razón es elevada por la fe, pero si solamente lo enfocamos y martilleamos desde el punto de vista de que tienen que creer a la Virgen, que es lo que ella pide, y de hecho grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria, es decir, que la fe es fundamental, pero nosotros hoy queremos dirigirnos a ellos, de una manera más argumentada, para que saquen sus propias conclusiones. La razón es una característica del hombre, es un ser racional. No vale, evidentemente, cifrarlo todo a la razón porque podríamos tomar como referencia esos
grandes filósofos, esos racionalistas, por citar a uno, al alemán de finales del siglo XVIII, Emmanuel Kant, que llegó a escribir una crítica de la razón pura, un tratado de la razón, y llegó a unas conclusiones que hoy parecen un chiste. Y es que podría alcanzarse de esa manera la paz perpetua y ya nunca más habría guerras, usando la razón. Pues ya hemos visto que no, que el tiempo ha demostrado que estaba equivocadísimo, porque no puede prescindir de la fe. Pero hoy vamos a usar la razón para que ellos vean en qué tiempos estamos, cuáles son los hechos objetivos, cómo van casando y van encajando las piezas de este mosaico tan complicado, porque las apariciones de Umbe son complejas, son complicadas. Es normal, porque contienen un contenido trascendental y la Virgen las ha preservado, las ha sellado, que eso también es algo que no es nuevo, que Dios selle, vele unos mensajes y no permita que hasta que no llegue el momento las personas adecuadas los puedan explicar o transmitir. Sí. Porque Dios cuenta con nuestra libertad, pero claro, partimos de la base de que no se equivoca eligiendo al vidente, a la vidente en este caso, ni a los que tratamos de ser fieles de Umbe. Bueno, pues... Agustín, perdona. Yo creo que sí, que es muy importante todo esto que has dicho, toda esta introducción. Y queremos ayudar a los sacerdotes, pero los sacerdotes, para que puedan ser ayudados, dada su situación tan delicada y difícil, en esta situación en la que están entre dos fuegos, ¿no? Tienen que entender los tiempos en los que estamos, que el problema es que muchos no terminan de aceptar o entender que estamos en el fin de los últimos tiempos, no descifran los signos de los tiempos. Y luego, por supuesto, mientras no tengan muy claro en su conciencia quién es este personaje que va vestido de papa, pero que está usurpando el trono petrino, claro, al final no pueden entender y entran en una esquizofrenia, en una situación muy difícil. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de ayudarles, a que se sitúen debidamente y puedan tener herramientas para tomar decisiones. Así es. Yo creo que después de que los sacerdotes vean este programa, van a convencerse de que Umbe marcó el inicio del final de una época, y lo vamos a demostrar con hechos históricos, y que ya estamos al final de esa época. Entonces, Umbe, los mensajes se dieron en un momento, pero se han desvelado al final, porque Dios no hace nada al azar, no echa suertes en qué año, en qué lugar del mundo, a qué vidente, no, lo tiene todo bajo control. Otra cosa es que luego, claro, el ser humano es libre de corresponder a la gracia o no, porque todo es gracia. Hasta un buen razonamiento es fruto de la gracia. Bueno, ¿puedes leer, Arturo, este primer párrafo en color rojo? Lo primero que tenemos que decirle a nuestros queridos padres sacerdotes es que no se pueden extrañar de que la Iglesia sea traicionada desde dentro, desde una infiltración, porque eso está profetizado en el mismísimo libro del Apocalipsis, en la Biblia. Y el Papa León XIII tuvo la visión de que Dios le concedía 100 años a Satanás para intentar destruir a la Iglesia católica. E igual que nuestro Señor fue traicionado desde dentro, eso nadie lo niega, ¿verdad?, por uno de sus discípulos, y los otros 11 eran ignorantes de la traición, aquí sí que luego podrías tú hacer un inciso o una matización, porque sí es cierto que Judas fue elegido por el Señor, pero el tema de que Bergoglio fuera elegido por el Señor, eso ya es más discutible, porque si él se infiltró con ánimo, eso ya solo Dios lo puede juzgar plenamente realmente. Bueno, entonces estamos diciendo que igual que nuestro Señor fue traicionado desde dentro por uno de sus discípulos y los otros 11 eran ignorantes de la traición, hasta Pedro, Santiago y Juan durmieron en Getsemaní, pues eso mismo le va a suceder a la Iglesia Católica. El tercer secreto de Fátima no ha sido develado, pero sabemos por Malachi Martín, que fue secretario de un cardenal, el cardenal Bea, y leyó el tercer secreto de Fátima, y también por el Papa Juan Pablo II, que habla de la apostasía desde el vértice de la Iglesia y de las catástrofes asociadas a este tiempo. Por ejemplo, habla de las inundaciones. También la Virgen le reveló al padre Stefano Gobbi el tercer secreto junto a las explicaciones del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Sí, y hablando de libros, tengo aquí este libro titulado "Y el agua seguirá curando", del que vamos a hacer algunos comentarios.
este libro es una joya porque ya no se edita, son ediciones que ya pues se han dejado de publicar. De hecho, en internet yo solamente he encontrado a la venta uno de segunda mano y lo ponen por un precio de 289 euros. No está mal. El libro es de mucho interés no porque las explicaciones del catedrático mariólogo Francisco Sánchez Ventura fueran acertadas en relación a la situación de la Iglesia, porque no podían serlo, ni a la inminente venida del Señor. El libro es muy interesante porque es una prueba fehaciente de que alguien tuvo realmente acceso al cuaderno de la vidente, de Felisa, escrito por su fiel hija Inés, que aún vive. De manera que si el Observatorio Vaticano recién creado llegara a decir que algunos mensajes son añadidos de la familia, son inventados, son posteriores, pues no lo van a poder hacer, porque están aquí en este libro. Yo tengo la sexta edición, este libro me lo han prestado. Esta sexta edición es de los años 90. El catedrático Sánchez Ventura falleció en 2007 y en los años 90 pues era la época de Juan Pablo II. Se nota que hace alguna referencia al catecismo del año 92, el libro está muy revisado, de hecho la primera edición fue del año 73, el hombre fue allí a investigar y a tomar nota, y vamos a leer algo que es un gran hallazgo que hemos descubierto en este libro. ¿Por qué decimos que es un gran hallazgo especialmente para los sacerdotes? Porque es lo único que no viene en la página virgendeumbe.org. Yo creo que por olvido. Porque, perdón, yo creo que por olvido, porque cosas más impactantes sobre los sacerdotes se reflejan en las diapositivas, que también hechas están, que figuran en la página virgendeumbe.org. Pero esta visión, que es nueva, que vamos a leer del libro de Sánchez Ventura, no viene. Bueno, No viene y es muy importante que arranquemos este programa leyendo esa visión. Desde luego que sí, porque nos sitúa muy bien en lo que queremos, a lo que queremos llegar, ¿verdad? totalmente. Pues es cortita, pero de una trascendencia fundamental. Y yo no sé, Arturo, si hasta el cielo ha querido que nos demos cuenta de esta visión antes de hacer el programa sobre los sacerdotes. Es que de verdad nos pasan unas cosas que esto, si tratamos de hacerlo a nuestra manera, no nos sale. Bueno, Totalmente, totalmente. Es impresionante cómo se va dosificando tantísima información en el momento justo y oportuno, porque como hemos dicho tantas veces, si todo esto lo hubiéramos pretendido dar más de golpe, pues era imposible de digerir. así es. Bueno, procedo a leerla. El 23 de enero de 1977, seguimos tomando la cita de su diario, nota de Sánchez Ventura, sobre las 7 de la mañana de aquel domingo, oyó la voz de la Virgen, que le llamaba por su nombre, y tuvo la siguiente visión. Dice Felisa: vi que en el altar de Umbe había 4 sacerdotes vestidos con sotanas, que con las manos en actitud de oración, llorando y mirando hacia el cielo, clamaban: ¿qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Dice Felisa que los sacerdotes estaban concelebrando la misa en el altar actual, en el pequeño oratorio levantado en la casa de la Virgen. El resto de la gente llenaba toda la explanada que se extiende ante la casa. Bueno, pues impresionante. Yo creo que esto se situará entre el aviso, que será un castigo para muchos, y el inicio de los 3 años y medio finales, según nuestras explicaciones, a tiempo de apuntarse a la convocatoria del Vengo por toda la humanidad, porque durante los 3 años y medio de persecución brutal del hombre de iniquidad no se va a poder celebrar misa libremente en una explanada. Y claro, esa misa era una misa, según deducimos, de reparación para pedirle perdón a la Virgen por no haberla escuchado
por la de ovejas que se han perdido, por la de hermanos sacerdotes que se han confundido y se han ido con la facción mayoritaria de la falsa iglesia, y porque esa mayoría de sacerdotes han sido ajenos, han desoído a la Virgen, y eso pues conlleva unas consecuencias pues muy tristes, muy tristes. Sí, han preferido escuchar a Bergoglio y meterse ese falso acto de amor en el cuerpo con las consecuencias nefastas que ya estamos viendo y que nos queda por ver que como se cumplan algunas predicciones van a ser aterradoras. Sí, es que, a ver, al hilo de esto, Arturo, me alegra mucho que lo hayas dicho. Nosotros tenemos que decir que somos, como decía aquel famoso periodista, notarios de la actualidad. Exacto. Nosotros no hemos hecho que coexistan dos papas casi 10 años en el Vaticano, ¿verdad que no? Nosotros no hemos promocionado esa solución punzante que sí ha patrocinado el actual Vaticano en connivencia con los enemigos de la Iglesia Católica, los líderes del nuevo orden mundial que patrocinan la anticatólica Agenda 2030. Los dos alfiles que tú siempre recuerdas. Notario de la realidad, los dos alfiles. Sigue. Los dos alfiles que trabajan para el hombre de iniquidad. Nosotros tampoco nos hemos inventado, evidentemente, las apariciones y mensajes y el agua milagrosa y las profecías de Umbe. Es que parece que somos nosotros los que hemos escrito un guión y nos ha dado por hacer una serie, ¿verdad? Como si esto fuera la radionovela de tiempos de Franco. Pues no, no señor. En fin, entonces claro que los sacerdotes, usando la razón, pues vayan tomando nota, sí, es que esto realmente es así. Bueno, tampoco somos nosotros los que hemos creado ese comité anti-UMBE, ese observatorio vaticano para luchar contra la profecía de la Santísima Virgen María en sus apariciones marianas. No, ni tampoco tenemos el poder de generar una niebla que oculte la cúpula de San Pedro el día del entierro de Benedicto. Exacto. En fin. Bueno, pues en este libro tan valioso de Sánchez Ventura, el hombre, claro, pues pinchó en hueso a la hora de explicar esta parte tan controvertida sobre los papas. Yo he leído el libro entero y hubo un momento en el que me encomendé al Espíritu Santo porque tenía la sensación de que estaba metiendo un virus en mi cabeza que me iba a formatear la información que ya tenía. Totalmente. Porque no tiene ni pie ni cabeza, pero claro, al hombre lo atacaron, sí, dime Arturo. No, que el hombre, como bien dices tú, era un hombre enamorado de la Virgen, de una magnífica buena voluntad, un hombre, digamos, de pureza de intención, hizo su mejor esfuerzo. Totalmente. Ese hombre seguro que es un hijo predilecto de la Virgen porque ha trabajado muchísimo en favor de la Virgen. En una época en la que no era nada fácil saber la importancia al momento de cuándo iban a llegar los mensajes a ponerse de manifiesto. Este hombre fundó una revista, qué nombre tan bonito, María Mensajera. Bueno, pues al hilo de la profecía de los papas, pues claro, al toparse con y el próximo será injusto, eso es chocarse contra una montaña, porque ¿cómo la vadeas airosamente? Incluso en el libro él llegó a apuntar la posibilidad de que tal vez hubiera sido una injerencia del maligno. En fin, porque estaba ya tan desesperado que no sabía ni cómo salir de esa, ¿no? Evidentemente, es que la palabra injusto, como ya hemos explicado en un vídeo, bíblicamente tiene una carga tan demoledora, tan potente, que claro, no cabe en la cabeza humana hasta que no ha aparecido Bergoglio y después de 10 años hemos entendido que injusto le calza a él como el zapato a la Cenicienta, como el anillo al dedo, claro, pero a cualquier otro, a un verdadero papa como Juan Pablo II, por más que tenga sus enemigos entre los tradicionalistas o lo que sea, de ninguna manera se le puede llamar injusto, por supuesto que no. No, pues simplemente a modo de anécdota, en el libro pues recibió una carta de un suscriptor que decía que el Papa injusto no podía ser el Papa Clemente del Palmar de Troya, bueno, uno que estaba medio chalado aquí, que montó su propia iglesia porque no aceptaba el Concilio Vaticano II, y
incluso Sánchez Ventura dudó, ¿no? ¿Será este el Papa injusto? Pero ¿cómo va a ser ese el Papa injusto? Ese hombre que terminó alcoholizado y además tuvo un accidente yendo a Umbe unos días antes de que falleciera Juan Pablo II. Si no me falla la memoria, la historia me dejó espantado cuando la leí, porque creo que viajó con la intención él de enterarse, a ver si él podía de alguna manera ser protagonista airoso de los mensajes de Umbe, porque claro, él tenía como mal papa a Juan Pablo II y entonces estaría esperando un poco a ver qué pasaba después de la muerte de Juan Pablo II. Bueno, pues falleció y se quedó ciego. Ciego, o sea, no ver, es que de verdad, esto es increíble, como aquel obispo, el obispo Puchol, que renegó de Garabandal y murió en un accidente de tráfico porque tenía la intención de Sí, dar por falsas las apariciones de Garabandal. sí, exacto, exacto. El cielo respeta el libre albedrío hasta cierto punto. Sí, bueno, pues también Sánchez Ventura tuvo que sufrir la baja de la revista María Mensajera, de otros suscriptores que le ponían como ejemplo a una superiora de las dominicas de la enseñanza de una localidad francesa que, como no, decían que el Papa injusto sí era Juan Pablo II por lo que le había hecho al obispo Lefebvre. Incluso Sánchez Ventura, pues finalmente pensaba que el Papa injusto vendría después de Juan Pablo II y en el libro dice que la gloria del olivo parece aludir a la conversión del pueblo judío, conversión que exige previamente la llegada de la apostasía general del hombre de iniquidad, en fin, perdido totalmente, claro. Pero bueno, el libro tiene muchísimo valor por los mensajes, ¿no? Y luego cuando terminemos ya este programa, volveremos a recordar, empezamos con esas palabras de esa visión, terminaremos con esas palabras de esa visión, porque los sacerdotes deben de ser conscientes de este tema. ¿Podemos seguir? Sí, por favor. Bueno, vamos a ver argumentos para que los sacerdotes crean en la veracidad de las apariciones y mensajes de la Virgen pura y dolorosa de Umbe y en las interpretaciones que de los mismos hemos dado en tu canal. En primer lugar, no hay más que ver cuál es el perfil de la vidente Felisa Sistiaga y de su familia. Una familia humilde que no solamente no tenía nada que ganar, sino que, al revés, tuvo que ceder su casa y meterse en problemas y en persecuciones, con lo cual ningún interés propio podían tener. En segundo lugar, En segundo Arturo. lugar, tenemos a San Pedro y a la Virgen, que se anticipan a la impostura de Bergoglio y su golpe de Estado y su falsa iglesia. Entregan las llaves del cielo y dan las indicaciones para no errar el camino. Esto tú sueles comentar, lo que va, el cielo va siempre por delante. ¿Quieres comentar un poco eso? Sí, es que otra conclusión que quiero que saquen hoy los sacerdotes es que vean cómo la Virgen siempre va por delante de los malos. Es que es normal. Primero porque la omnipotencia suplicante está fuera del tiempo, es la madre del verbo, la protagonista de la historia. En fin, es una cuestión de potencia de armamento, si se me permite, ¿no? Pero es que además es muy evidente cómo llegan tarde, siempre. Por ejemplo, con la creación del Observatorio de Fenómenos Místicos, el Comité Anti-Umbe, pues Sí, han llegado después de que nosotros hayamos hecho la serie de Umbe, por ejemplo, ¿no? por Y así ejemplo. unas cuantas más, claro, que vamos a ver luego. Sí, San Pedro se apareció en este ir por delante que estamos diciendo el 29 de junio del año 68. Y ahí ya comienza directamente hablando del Papa, hombre violento, que luego dirá la Virgen el 8 de junio del 69, hombre violento que pagará por su pena, en un mensaje muy relacionado con el del 22 de junio del 71 sobre el aviso. En una cuadra, esto es un dato que también quiero que comentes, Agustín, en una cuadra, fíjate, en una cuadra perdida de Vizcaya, en un sitio perdido del norte de España, dijo la Virgen algo inmenso, que ha permanecido oculto a los ojos del mundo y del demonio más de 50 años. Estas son sus palabras. Tengo que decirte, para bien vuestro y gloria de Dios, que os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios. Vengo por mis hijos. La salvación comienza con la Virgen en una cuadra, como hace 2000 años en Belén. ¿Qué te parece, Agustín? Pues me parece que es Clarísima. una señal de la segunda venida próxima de su hijo, igual que lo fue la Exacto. primera. Exacto. Y en la primera pocos se enteraron, muy poquitos, ¿verdad? Muy poquitos estaban esperando al Señor, muy poquitos lo vieron, solamente aquellos que con fe, los reyes magos,
bueno, de la tribu de los magos, que ni siquiera eran judíos. Es que va a pasar lo mismo en Sí, esta segunda venida, que muchos que no son católicos se van a apuntar a la segunda venida y muchos judíos, ahora católicos, no se van a enterar y lo van a combatir. exacto. Y muchos en aquella época vieron la estrella, eso sí, la gente veía la estrella, mira qué estrella, qué cosa más rara, qué tal, qué cual. Pero la estrella era solamente el signo de la realidad que no vieron, que era que vino la luz a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero los humildes, los sencillos, que estaban representados en los pastores, sí. Y luego hubo una especie, una representación del hombre de iniquidad que trató de matar al niño, como van a tratar de hacer ahora con su iglesia y con la Eucaristía. Así que todo es una prefiguración. Exacto. Bueno, pues en 1968 estamos hablando que San Pedro dio las llaves de su casa a Felisa, con lo que eso significa. Hemos dicho ya hace tiempo que si alguien conoce alguna otra aparición mariana o sobrenatural que hable de San Pedro y que dé un mensaje especial o algo, hasta ahora nadie nos ha dicho nada. Bueno, pues aquí sí ocurrió que San Pedro en el 68 da las llaves de su casa a Felisa y en junio del 69 la Virgen se adelantó al no diaconado de Jorge Mario Bergoglio y de su inválida ordenación sacerdotal, que fue el 13 de diciembre del 69, cuando un ángel dejó las huellas en el pozo de Umbe y dijo a Felisa, no olvides todo lo que has prometido. Para mí, Agustín, esa aparición, ese acto, ese gesto del ángel, en la fecha justamente en que Bergoglio está recibiendo lo que nosotros consideramos inválida ordenación sacerdotal, el 13 de diciembre del 69, no puede ser casualidad. Deja las huellas que permanecen imborrables durante 5 días. Nos está diciendo el cielo, no os olvidéis de esa fecha que es clave, tener claro que eso no ha sido válido. Totalmente. Es que vamos a analizar ahora el año 1969, 68, 72, como señal de los acontecimientos históricos que sucedieron en la humanidad, a los cuales se adelantaron San Pedro en el año 68, la Virgen en el año 69, porque ahí Jorge Bergoglio pues recibió la inválida ordenación sacerdotal en ese año. Es que no son casualidades, porque alguien podría haber dicho, bueno, ¿y por qué Umbe no fue en otro año? Porque tenía que ser en ese, así de claro. Vamos a ver el cambio de época que podemos situar en 1969 o 68, en fin, no es que esto tenga un día Sí. exacto como el día del aviso, ¿no? Que será un día exacto. Bueno, Bueno, que coincide también esto para los tradicionalistas que caen algunos en una idolatría con la liturgia, ¿no? Con también el cambio de la misa, fue por esa época, año 69, por ahí. sí, también, claro, ahí los cambios afectaron a todo, a la misa. A Sí. ver, no, a nosotros no, personalmente a mí no me, aunque yo no conocía esa época, claro, pero a mí me da pena que se hubiera reemplazado la misa tradicional en latín por el Novus Ordo, pero bueno, no por ello no es el sacrificio de Cristo, porque, a ver, si cogemos los evangelios, Cristo no dejó tipificada cómo tenía que ser la liturgia, fundó una iglesia, que parece que es que en el Evangelio de San Juan están los detalles del incenciario, las velas y las vestiduras, y cómo tiene que colocarse con respecto a sus discípulos. Eso no está escrito en los evangelios, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Bueno, el cambio de época. claro, Pues 1969 fue el inicio de un cambio de época, no solamente por el cambio de la misa. Es evidente pues, que Pablo VI sufrió muchísimas presiones y engaños y traiciones de parte de los modernistas que lo rodeaban, como por ejemplo el funesto Aníbal Bugnini, masón de grado 33, que lo traicionó, lo engañó, en fin. Bueno, pues en 1968, Pablo VI, eh, a quien la Virgen en todos los mensajes del papado de Umbe no se refiere ni una sola vez, solamente lo justo para decir el siguiente a este será breve y morirá pronto, claro, el siguiente a este porque era 1971, pero no habla para nada de Pablo VI. Señal de que Umbe no es para la época de Pablo VI. Bueno, exacto. pues en 1968 publicó la importantísima encíclica Humane Vitae, que entre otras cosas trataba de la revolución sexual, la anticoncepción. Y bueno, pues Pablo VI en 1968 hizo como San Pedro en Umbe. Se adelantó a la carne, al demonio y al mundo, y un año antes
de aquel 1969, que ahora vamos a analizar lo que pasó, que tiene tela, el año 1969, estaba empezando a expandirse por el mundo aquella iniquidad y aquella depravación. Bueno, pues en 1969 fue el inicio del Día del Orgullo Homosexual, que de orgullo no tiene nada eso, por supuesto, en junio del 69. Pero tú te imaginas, Agustín, tú te imaginas que hubiera un día del orgullo del adúltero. Claro. ¿Te Si es imaginas? que mejor no entrar a analizar Sí, eso, porque es que claro, podemos es que decir barbaridades. se podían organizar cantidad de fiestas de orgullo de todo tipo de pecados. Hombre, a mí voy a contar una anécdota muy breve. Hace muchos años yo estuve en un atasco con mis 2 hijos mayores, que en esa época eran bebés prácticamente, muy pequeños, porque se estaba celebrando la cabalgata del orgullo gay. Con 2 niños pequeños en un taxi, 2 horas prácticamente. Hombre, ala, porque cortaron el tráfico y allí desesperado en el taxi. En fin, pues claro, es que eso es tratar de fastidiar a las familias, a la ciudadanía y darle unos privilegios que son abominables para Dios a un colectivo que de forma privada haya cada cual lo que quiera hacer, pero que no haga esa exhibición, esa apología del pecado y de la carne. Nosotros Bueno, lo único, como siempre decimos, es recordamos lo que es la doctrina de la Iglesia y de la palabra de Dios. Y lo que dice el Catecismo de Juan Pablo II. No nos inventamos nada, porque la fe de la Iglesia es la fe de la Iglesia, no es ni tu fe ni la mía, es la fe de la Iglesia. Ahora bien, llega la falsa Iglesia, la antiiglesia, y obviamente se ocupa de tergiversar y de confundir, de generar duda, incertidumbre, confusión. Ese es el trabajo que lo está haciendo muy bien Bergoglio, por cierto. sí. ¿Qué más sucesos tuvieron lugar en 1969? Bueno, pues los crímenes de la llamada familia Manson, y además se hacían llamar la familia, o sea, una burla, porque aquello era un revoltijo de drogados prácticamente. Sí, sí, En esa época además la música psicodélica explotó mucho, la droga, el LSD, la revolución sexual, bueno, pues se han hecho varias películas sobre los crímenes de la familia Manson que tuvieron lugar, creo que el mismo día de los 3 resplandores del pozo. Igual que el mismo día que la Virgen dio el testamento, el 15 de agosto de 1969, comenzó el Festival de Woodstock, que aquello fue una bacanal prácticamente de sexo, drogas, música, 400.000 personas allí, hippies. Bueno, pues esa era la revolución sexual que comenzaba en esa época, ¿no? El 15 de agosto del 69, Woodstock, en Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue un poco por delante, ¿no? Aquí en España, bueno, y en Europa íbamos un poquito por detrás. En España todo esto explotó con la muerte del Ángel Salvador, el general Francisco Franco, como lo llamó la Virgen en Ezquioga, en 1975, y de hecho en España, pues en 1975 fallecieron San José María Escrivá de Balaguer y Francisco Franco, que desde el cielo nos guardan, por supuesto, y la natalidad se desplomó en España. O sea, parece que eso de tener hijos lo habían inventado Franco y San José María, ¿no? Porque, claro, no fue por eso, sino porque aquí llegó toda esa ola de impudicia y de anticoncepción. Bueno, un poco más adelante se aprobó la ley del divorcio. O sea, el ataque a la familia y a la natalidad fue brutal. Claro, el hombre es el plan de Dios, necesita que nos multipliquemos sobre la faz de la tierra, evidentemente, y el demonio lo que hace es combatir todo lo que sea el plan de Dios. Y la televisión también empezaba cada vez a tener más popularidad. A finales de los 60 cada vez la televisión lo tenían más hogares la televisión y entonces la gente cada vez era más manipulable a través de ese nuevo invento que como se llama la caja tonta o el invento del maligno que dice el otro. Así es. El gran tomista Fray Antonio Rollo Marín decía que era terrible que la televisión de los socialistas hubiera llegado, y en especial a los conventos. Había Exacto. televisión. Bueno, si viera hoy Rollo Marín lo que hay en internet, en los conventos y en todos lados, claro. Bueno, pues aquella televisión se quedaba en pañales, pero ya empezaban a horadar la fe y las costumbres.
Y a manipular las conciencias y todo de una forma terrible, porque tú también una forma de manipular las masas es con el falso alunizaje del año 69. El hombre ha pisado por fin la luna, ¿eh? Y en ese deseo de idolatrar al hombre como si fuera capaz de cualquier cosa, y encima, una vez más, una falsedad, una mentira, un engaño, un teatro. Sí. Estamos ya habituados al teatro y a la mentira, claro. No sé si tú recuerdas, yo era niño, bueno, niño, sí, todavía, ¿no? Y aparecía un personaje que era la bruja Avería, y la bruja Sí, Avería en la tele, que ya sí, meter una bruja en horario infantil, es y cierto. decía, abajo el mal, abajo el capital". Se ve que algún comunista de la televisión española ya estaba adoctrinando a los niños con abajo el mal, abajo el capital, con una bruja. Bueno, pues Exacto, nada, exacto. en fin. Bueno, y el 29 de junio de 1972, Pablo VI dijo algo que jamás ningún papa había dicho antes. Por alguna rendija ha entrado en la iglesia el humo de Satanás. ¿Mentía? ¿Exageraba? No, claro que no. Mm, Él sufrió en carnes propias el estar rodeado de masones y traidores que hasta llegaron a drogarlo y a suplantarlo con un doble. Sí. En fin, bueno, Bueno, continúa. cuando la Virgen en el mensaje central de UNBE de 23 de mayo del 71 dijo que cambiarían dos papas más en el periodo de tiempo que falta, cambiarán dos papas más, significa que en el pasado ya esa masonería eclesiástica hizo algún cambio, metió la mano de alguna manera también. ¿Seguro? Sí, manipulando votaciones, vaya usted a saber, claro. Sí, 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 porque si no, no dijo que cambiarán dos papas más. Significa, el añadir más significa que antes ha habido algún otro previamente cambio. Lo que pasa que ahí no sabemos a cuáles se refería y si eran verdaderos papas esos cambios, daban como fruto un verdadero papa, aunque no, aunque con la intervención de los enemigos infiltrados, como en el caso de Juan Pablo II. Ese primer Claro. cambio dio como fruto un verdadero papa. El segundo, obviamente, Bergoglio no. Seguimos, ¿no? Sí, sí, sigue, por favor. Vale, dice así, previamente al mensaje del aviso de 22 de junio del 71, la Virgen habló de la llegada de un papa injusto cuya usurpación tuvo un momento destacado a los 7 años de su pontificado, falso pontificado, con la formación de la niebla, señaladamente de jueves a viernes santo de la Semana Santa de 2020, que cumplía la profecía de los 30 años. Eso ya lo hemos explicado mucho, no hace falta repetir. Esta profecía es la jugada maestra de la Virgen, porque está dada de manera que durante 21 años, de 2001 hasta 2022, la gente pensaba, casi todo el mundo, que esa parte central de los mensajes de UV pues era fallida, estaba fallida, sí. Nadie puede hacer retroceder el calendario desde 2020 hasta primeros de siglo para provocar una niebla y un posterior castigo en tiempos del Papa Juan Pablo II. Los mensajes de UV sobre la Iglesia y el papado fueron dados en tiempos de Pablo VI, pero la Virgen no menciona, como tú antes has explicado, en absoluto a Pablo VI. Únicamente cuando dice, esto ya lo has dicho tú, que el Sí, siguiente será bueno. Bien. Las almas del purgatorio le dijeron a María Sima que Juan Pablo I moriría asesinado. Ese primer cambio profetizado 7 años antes es innegable. En la página y el libro de los fieles de Umbe se muestra la bendición, esto sí es importante, quiero que comentes esto, esa bendición apostólica que aparece en el libro de los fieles de Umbe de Pablo VI a un cenáculo de Umbe con fecha 29 de octubre del 77, por lo que entendemos que no puede ser Pablo VI el Papa de quien la Virgen dice en el mensaje del 4 de junio del 71, el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, es obvio, ¿no? Aunque la Virgen da el mensaje en presente, pero es obvio que no se refiere a él. claro, es que aquí los fieles de Umbe, eh, que son los gestores de la página y del santuario, que están unidos al obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, pues como interpretan en presente los mensajes de Umbe, de forma que queda mal Pablo VI, con eso de este papa hombre violento, pues claro, habría que decirles, y si la Virgen dice que no puede bendecir, ¿por qué en la página de UMBE se exhibe la bendición apostólica que Pablo VI otorgó al cenáculo de fieles de UMBE? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Puede bendecir o no puede bendecir? Evidentemente, claro que podía bendecir, y la reprensión de la Virgen, una de las 9, hacia Bergoglio, que dice, el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, hace referencia, como ya hemos explicado en otros capítulos, a que ni siquiera es diácono. Exacto.
Porque Si los no, diáconos, todos aquellos que han recibido algún grado, hasta el primero de todos, que es el diaconado, grado del orden sacerdotal, tienen el poder de bendecir. De hecho, por ejemplo, a los curas cuando celebran con un diácono permanente siempre le dejan que sea él el que dé la despedida final. Podéis ir en paz, dicen ellos. Y si tuvieran que dar una bendición por una celebración en la que no estuviera el sacerdote, pues podían dar esa bendición, claro. es que los mensajes de UME son muy difíciles, pero una vez que ya te los explican, pues pasa como tantas cosas en la vida. Una vez que ya conoces el camino, una vez que ya conoces cómo se resuelve un problema de matemáticas, pues ya no es tan difícil, ¿verdad? Porque ya lo sabes. Pues aquí sucede igual. Entonces, el Papa injusto es Bergoglio, porque lo dice la Virgen. Que a mí ningún sacerdote, algunos se lo he preguntado, bergogliano, me ha sabido explicar qué significa eso de que y el próximo será injusto. No me lo saben explicar, porque como le tienen miedo a Umbe, yo a uno le dije, tienes que ir a Umbe. Y puso una cara que parecía que le estaba diciendo, tienes que ir al dentista. No sé. O sea, es que, Oye, por cierto, eso de tienes que ir a un B, pues el obispo Joseba sí fue a un B y fue a celebrar una misa, cosa que pues, llamó la atención a gente, curas y seglares, en una asociación de seglares y una asociación de curas de allí del norte, que se echaron como perros a criticar, a ladrarle, decir, pero bueno, ¿qué haces yendo usted, el obispo, a celebrar misa? ¿Qué te parece eso? sí, pues mira, esto no lo teníamos pensado, pero lo vamos a nombrar porque viene muy al caso. El 28 de mayo pasado, pues un periódico local sacó una nota sobre Umbe y en negrita titula La polémica Eucaristía presidida por el obispo. ¿Y por qué polémica? Porque Monseñor Segura fue allí a celebrar la Eucaristía, muy bien que hizo, más veces tendría que ir, y hay dos asociaciones locales, una que se llama el Foro de Curas de Vizcaya y otra que se llama el colectivo de creyentes Verpiztu, pues que se le echaron a la yugular, Sí. diciendo que no se podía celebrar una Eucaristía en un lugar cuyas apariciones llevaban 8 décadas sin aprobarse. O sea, ¿cómo estará la cosa para que Monseñor Segura sea el conservador? De Imagínate, ¿cómo, imagínate. cómo no? Bueno, y entonces yo me puse a investigar, bueno, ¿qué tendrán estos hombres contra la Iglesia? Y el Foro de Curas de Vizcaya eh, propuso en el año 2013 un concilio sobre el sacerdocio femenino. Wow. Sí, y dice, el Foro de Curas de Vizcaya, que agrupa unos 60 sacerdotes de diferentes parroquias, se constituyó en 2010 como respuesta a la orientación conservadora de la jerarquía eclesial. Yo no sé si serán jesuitas o no. No, habrá de Y, todo, habrá de en todo. fin, hombre, sí, pero para pertenecer al Foro de Curas de Vizcaya y decir que se constituyen para luchar contra la Iglesia que es conservadora y tienen como carta de presentación la petición de que se celebre, se la presentaron a Müller cuando ya Benedicto estaba a punto de salir de allí, del Vaticano, en el año 2013. Por otro lado, la asociación he buscado en internet y se define como un grupo de creyentes muy preocupados desde hace tiempo por el presente y futuro de nuestra iglesia en Vizcaya. Dice, somos un grupo de cristianas, cristianos, en fin, ese lenguaje inclusivo con el que se pueden tirar hablando una hora sin decir nada. Y el año pasado, este otro grupo que reprendió a Monseñor Joseba Segura porque el mes pasado fue a celebrar la Eucaristía a Umbe, a la Casa Santuario, el año pasado este colectivo dijo, reivindicamos el acceso de la mujer a todos los servicios y ministerios, incluido el sacerdotal. Bueno, pues así está la iglesia en Vizcaya. Pues tú fíjate que si le han echado una bronca a Monseñor Segura porque piensan, tienen esta mentalidad, no te quiere decir nada si vieran nuestra serie de Umbe. Es lo que diría. Yo no sé, hombre, pues, no sé, a lo mejor o le sucedería como a San Pablo, que se quedaría conmocionado si, no sé, se convertirían. Bueno, va a haber muchas conversiones, ¿eh? Seguro. Y a veces estos que están tan perdidos, puede el Señor obrar en ellos de forma más positiva que en los tibios que se conforman. Exacto, exacto, porque al Señor lo que no le gusta es la tibieza y estos tibios no son, desde luego. No, bueno, pues yo, siguiendo con nuestro guión, Arturo,
Sí, le formularía las siguientes preguntas sí. a A ver, todos los que tienen a Bergoglio por papa. preguntas a todos los que tienen a Bergoglio por papa. Una pregunta sería, ¿a qué papa se refiere la Virgen en Umbe? A ver, señor sacerdote, ¿a qué papa se refiere la Virgen en Umbe cuando lo define como papa injusto, hombre violento que pagará por su pena, que Dios no le da el poder de bendecir a los fieles en su nombre, etcétera, etcétera? ¿A qué papa se refiere la Virgen en Umbe? Si no se refiere a ninguno, es que usted no cree en las apariciones. Y si se refiere a uno, díganos a cuál. Claro. ¿Se refiere a Pablo VI? No, demostrado. ¿A Juan Pablo I? No. No. ¿A Juan Pablo II, que murió 34 años después de que la Virgen dijera dentro de 30 años, es decir, murió hasta después de los 30 años, ¿no? A los 34, en 2005. ¿Habrá un aviso de castigo con un papa injusto? No. No parece lógico, ¿verdad? O sea, es que esto son matemáticas patateras, de coger la línea de tiempo y ponerse a contar. ¿Acaso se produjo ese castigo en 2001? No. Bueno, eso es Eh, lo que dice el libro de Peciña, que sí, que fue en 2001 las Torres Gemelas. sí, ya puestos a agarrarse a lo que sea. No, sí, pero es que ni por esas, porque dijo de jueves a viernes santo. El atentado de las Exacto, Torres Gemelas no fue de jueves a viernes santo, del exacto, 2001. fue en septiembre, por tanto ya habían pasado la Semana Santa, exacto, O sea, que ni por esas, exacto, son las Torres exacto. Gemelas. Entonces, Y Juan Pablo II ya hemos dicho que de ninguna manera pudo ser, fue porque eso de injusto Juan Pablo II, como se come. claro, y entonces la pregunta es, ¿y el injusto entonces lo asignan a Benedicto? ¿Ha sido injusto? ¿Y el castigo ha sucedido en tiempos de Benedicto y no nos hemos enterado? ¿Así? ¿Y Benedicto no puede bendecir en nombre de Dios a los fieles? Hombre, pues Y es que como además de solamente, que Benedicto ni siquiera entra en la cuenta, porque sería el tercero, o sea que tampoco ni por esas. si solamente les quedan dos opciones, es decir, no creemos, no creemos en las apariciones de en esos mensajes, no creemos. Cuando tú fíjate que precisamente en ese mensaje tan clave de junio del 71, donde habla tanto del Papa, el Papa, el Papa, el Papa, ahí al final pone una nota donde la hija de la vidente dice que se transmiten literalmente, aunque no entendemos nada, pero queremos ser fieles a lo que hemos escuchado. ¿Recuerdas eso? Hombre, totalmente. Si eso fue a lo que se refería el ángel en el pozo el día de la inválida ordenación de Bergoglio, porque se saltó el diaconado, hicieron creerle al obispo emérito Ramón Castellano que había sido ordenado diácono por el obispo de Morón, Miguel Raspanti, cosa que jamás sucedió, y puentearon la línea normal de ordenaciones sacerdotales que tendrían que haber pasado por los obispos titulares de Buenos Aires, que eran Aramburu y Cagiano. Y no hicieron eso, sino que acudieron al emérito, que estaba peleado con los titulares, que además se llevaba mal Ramón Castellano con los titulares, y lo engañaron. Bueno, por eso en un minuto he hecho un resumen de por qué Bergoglio no es ni diácono. Entonces, pues claro, es que como eso no había quien lo entendiera hace 30 años, pero es que ni siquiera estaba... Por, es- por- por eso, después de esa falsa ordenación ordenación inválida, la Virgen todavía nos lo pone muy claro con todas esas definiciones de Papa injusto, de Papa hombre violento, bueno, todo lo que dice sobre el Papa. Y entonces la hija tiene que poner esa nota. Es que no entendemos nada, pero transcribimos lo que nos dice la Virgen, literalmente. Y No se podía entender, claro. no, pero la vidente Felisa Sistiaga al ángel le tuvo que decir: os 2 años prometo, antes. y a la Virgen, os prometo que voy a ser fiel como me pedís y transcribiré todo, las visiones, las Sí, palabras, los fenómenos místicos, aunque no me entere de nada, porque era imposible, que la tomarían por loca, sí, sí, porque no era el momento de conocerlo, pero si hubiera cambiado lo más mínimo, sí. se hubiera desencajado esta sinfonía perfecta, como si tú tienes un instrumento que desafina. Exacto, Pues ya, exacto, exacto, te perturba el buen sonido exacto, general. exacto, exacto, exacto. Por eso, año y medio antes, en diciembre del 69, año y medio antes de junio del 71, tiene que hacer esa promesa al ángel cuando deja el día 13 de diciembre del 69 las huellas, pero le hace prometer que sea fiel a su compromiso con la Virgen, ¿sí? Hombre, Exactamente. y su santo esposo, que no hemos dicho nada de don Bonifacio. Yo me acordé de él el día 5 de junio, San Bonifacio, porque Sí, este santo varón, pues también tuvo que ceder su casa sí, y sí, no enfrentarse a su esposa y no entender nada, sobrellevar exacto. la enfermedad, la reclusión, amenazado.
Pues ahora que lo dices, me recuerda un poco un papel similar al de San José, porque pasa ahí como desapercibido, ¿verdad? Pero es muy importante su papel. Fundamental. Don Bonifacio Arrieta, a quien Dios tendrá en su gloria también. Sí. Bueno, pues punto cuarto. De 2020 en adelante, también la Virgen va por delante. Igual que en aquellos años del 68 al 72, con todo lo que hemos dicho, del Festival de Woodstock, la Humane Vitae. Pues en estos años, a partir de cuando se produjo la pandemia, va por delante, porque es cuando las dos líneas maestras o generatrices de UMBE, que he referido al principio, se han desarrollado con precisión exacta. O sea, ¿va por delante o no va por delante la Virgen para que ya sepamos cómo está la iglesia y que estemos, quien quiera, en vela esperando al Señor con las lámparas encendidas antes del aviso? Que será Sin la duda. primera manifestación oculta de su parusía. Va totalmente por delante. Sí. Claro, pues la línea maestra es pues la situación de la iglesia y la toma del vértice por Satanás, que es el tercer secreto de Fátima. Tras la pandemia del año 2020 se conoció aquello y bueno, pues el 23 de mayo del año 2021, hace 2 años y pico, nosotros de carambola marcamos un gol que fue válido, fue como el que marca un gol cayéndose y le da con el culo, con perdón, un churro de gol, pero valió, subió al marcador y fue fundamental para empezar a encarrilar la victoria. Y esa primera etapa concluyó el 31 de diciembre del año 22 con el fallecimiento de Benedicto, y ahí tuvimos pues auxilios de el grupo anónimo Simón Barjonás, de Mauricio Zaeta, de la monja, de 2 amigas que nos ayudaron a entender. Bueno, las 2 amigas nos han ayudado para la parusía. Bueno, ahí tuvimos una serie de auxilios. Y también hay un auxilio que no hemos dicho hasta ahora, o no sé si lo has dicho en una ocasión, pero es justo que lo recordemos, el de un amigo, también seglar, que te hizo reflexionar sobre el tema de las velas. Sí, 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 totalmente. Si no me hubiera dicho, Agustín, ¿cuándo vas a explicar lo de las velas? Pues no hubiéramos podido asociar que la salida de la familia de su casa se correspondía a la salida de Benedicto y que ahí empezaba una etapa donde había que ir barriendo la iglesia, plena etapa purgativa, como explicamos en el anterior programa, fase purgativa de la que hay que salir, y nos ayudó a delimitar los momentos en base a los mensajes de UMBE anteriores al aviso. O sea, vivimos ahora en el momento situado entre la niebla del año 20 y el aviso, ¿no? Eso es innegable. Y los que vendrán después, desde el aviso hasta la mitad de la semana y luego la gran tribulación de 3 años y medio. Bueno, pues todo eso comenzó con lo de las velas. A Sí, mí porque él estaba sí, convencido que se refería se tenía que referir al Papa o algo así, ¿verdad? algo del papado. Y recuerdo que tú y yo empezamos con las velas, bueno, que si una vela es Juan Pablo II, la otra Benedicto, la otra vela es Bergoglio, hasta que vimos el tema del Ministerium y el Munus. Y luego además hubo como confirmación de eso el 12 de febrero del año 70, porque el apagón de las 2 velas que trajo el ángel sucedió el 3 de enero del 70, el día en el que la familia salió de la casa. Pues el 12 de febrero del 70, la Virgen apareció con una vela de 40 centímetros que se consumió rápidamente y quedó un resto de cera. Es decir, ya la iglesia ya rápidamente se ha consumido, queda un resto en espera de ser prendido cuando el cielo nombre a Pedro Romano. Así que estamos en ese momento en el que la iglesia la iglesia oficial ya no da luz. Bueno, solamente sigue administrando los sacramentos. Sí, claro que sí. Pero en cuanto a pastoral, a magisterio, a preservar la doctrina, nada. Lo que hace es contaminar la fe, meter modernismo y dejarlo todo manga por hombro y confundir a los sacerdotes. Sí, y a los curas, a los sacerdotes que hablan claro, pues los persigue y a los que son nefastos, pues los ensalza. Bien, seguimos. Efectivamente. Pues nada, la segunda línea generatriz es entender que estamos en tiempos parusíacos. Tú el otro día decías con mucho acierto que ya tenemos que pensar más que en el año litúrgico, Adviento, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua. No está bien, ¿no? Que sigamos pensando así, porque el año litúrgico es riquísimo, pero es que ya estamos en tiempo parusíaco total. Adviento parusíaco, ya estamos en Adviento parusíaco. Efectivamente. Bueno, pues la idea fundamental para el clero es que en general la Virgen sabía que no iba a poder contar con ellos porque la mayoría están atenazados por ese arma de destrucción masiva que es la falsa obediencia,
que sirve de excusa para que permanezcan en la tibieza, la inacción, la mudez, que son formas de traicionar el ministerio sagrado sacerdotal al cual han sido llamados y para el cual se comprometieron eternamente, porque el sacramento del orden imprime un carácter indeleble ad eternum. Que es dar la vida por la verdad, dar la vida por la verdad y no recular. Si tú te has manifestado de algo y estás convencido de algo, no recules, hombre, hijo mío, no recules. Sé valiente o sé... Piensa, pero es que, claro, Agustín, se tienen que convencer de estos dos puntos iniciales que hemos dicho, el tiempo final en el que estamos y el tema de Bergoglio, que no es realmente papa, para que no duden y no caigan en la obsecuencia, que es ir contra su propia conciencia y obedecer contra su propia conciencia. Es muy grave el obedecer contra tu propia conciencia. Eso no se debe de hacer. No, es un pecado contra la tendencia que el Señor ha puesto, nos da su gracia y nosotros vamos para el otro lado, ¿no? Y puede llegar a ser un pecado muy grave, porque puedes llegar a terminar perdiendo la luz del Evangelio, porque Sí. lo dice la Virgen en el mensaje 25 de julio del 71, que el Papa, los obispos y los curas han perdido la luz del Evangelio. Es que si tú te juntas a estos que están en tinieblas y al final terminas obedeciendo y reculando y no obedeciendo a tu conciencia, al final puedes tú terminar perdiendo la luz del Evangelio. Acuérdate de esa frase, Agustín. Se termina pensando cómo se vive. Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Así es. Y en Umbe hay dos visiones y dos mensajes específicos para los sacerdotes. Uno en el infierno, el 24 de diciembre del 70, y otro en el purgatorio sufriendo muchísimo, el 2 de mayo del 89. Son sacerdotes que han desoído y han ido contra la Virgen. Y ahora pues están algunos hechos un lío y nosotros lo que le decimos es algo tan sencillo como que tienen que tener un corazón sacerdotal. Para eso además estamos en el mes de junio, Sagrado Corazón de Jesús, y el Sagrado Corazón de Jesús, como tú muy bien resumías el otro día en tu canal de Telegram, pues de ahí brota el amor, brota la misericordia y brota la luz de la verdad. El triunfo sobre el mal, sobre el maligno, pasa por la cruz. Ana Catalina Emmerich narró una visión que a ojos del mundo no se entiende. Y es que cuando Cristo expiró en la cruz, Satanás gritó desesperado. No se entiende porque dice, bueno, si este es el malo y ha muerto su enemigo, tendría que alegrarse, ¿no? Claro, a ojos del mundo, cuando el Señor expiró, Satanás tendría que haber dicho bien, bien y saltar de alegría, ¿no? Pero no, hizo lo contrario, porque sabía que era su derrota. Si el Señor hubiera rehuido la cruz, hubiera vencido a Satanás. Pues eso mismo tienen que meterse en la cabeza los sacerdotes. Tal cual. Es que se dice que el sacerdote es otro Cristo en la tierra. No es cualquier cosa, es otro Cristo en la tierra. Por tanto, si eres otro Cristo en la tierra, querido padre sacerdote, hermano sacerdote, si tú eres otro Cristo en la tierra, no esperes otro pago, otro final que el de Cristo, porque si no tienes el camino de Cristo, mal asunto. Y recordemos cómo el Señor nos ayuda a distinguir. Dice, ¿quiénes son los buenos sacerdotes? A ver, examen. Agustín, ¿quién es el buen sacerdote según nos enseña el Señor? A diferencia del asalariado. El que da la vida por sus ovejas. Claro, es que es así de sencillo. Claro. Es que tú, querido sacerdote, has elegido dar la vida por la verdad, por la verdad. Entonces te tienes que situar bien y entender cuál es la verdad y no dudar más. Y para adelante. Pero que si queremos connivencia con las tinieblas y con esta gente, pues eso no funciona. No. Es que en el juicio particular no va a servir decir, es que resulta que tuve que obedecer a mi obispo, por ejemplo. Porque estamos ya en una época extrahistórica. A ver, esto ya es como la guerra, sin cuartel. Aquí, luego lo vamos a explicar al final, ya no valen exactamente todas las cosas que antes valían. Y es de lógica, porque si la iglesia está tomada por el enemigo, es normal que la cosa cambie, ¿no? Porque si no, si está tomada por el enemigo y decimos que sigue valiendo lo que antes valía, pues ¿en qué quedamos, no? Sí. El tema es la esquizofrenia. Los sacerdotes tienen un peligro de caer en la esquizofrenia, ya caen en ella, en mi opinión, que lo comentan otros vídeos, cuando tienen tantísimo cuidado en el altar con el corporal, que no caiga ninguna partícula sagrada de la Eucaristía fuera del corporal y lo recogen y todo va con mucho cuidado, porque en cada partícula, por pequeña que sea, está Cristo, Jesucristo entero,
en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sin embargo, una vez que salen del altar a dar la comunión, muchos incluso se sientan que la entreguen la comunión seglares, lo cual es una aberración imperdonable. Yo le decía a una suscriptora que me lo contaba, ¿tú sabes lo que le dije yo? Me dice, oye, el cura se sentó y a 2 seglares les dio para que repartieran la comunión. Claro, yo no comulgué y le dije yo, pues tú sabes lo que tenías que haber hecho, haber ido a la sacristía y haberle dicho, padre, estoy muy preocupada por usted. Usted está muy enfermo, me imagino. ¿Qué le pasa? Y el cura le diría, pero ¿qué te pasa, hija mía? Yo estoy bien. Que usted está bien, no me lo creo. Usted tiene que estar muy enfermo porque no se ha levantado para dar la comunión y le ha dado a 2 seglares que es la comunión. ¿Qué le pasa? Cuénteme, porque yo me he quedado sin comulgar al no dar usted la comunión. Hay ya que tratarles así, de esta manera, a ver si Así. reaccionan. Y decirle, usted está haciendo lo mismo que hubiera hecho el Señor si en su Vía Crucis hubiera decidido, mira, van a crucificar al Cirineo. Yo Claro. ya estoy cansado, que siga el Cirineo. Exacto. Pero bueno. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el Señor diga, venga, sigue tú ya, colega, sigue tú, que yo ya a mí ya me han machacado bastante? Claro. Pero señor cura, de usted la comunión, ¿para qué le han consagrado usted las manos? Pero por Dios, es que ha perdido la fe. Si tiene usted un problema de crisis, yo le respeto que usted tenga una crisis existencial, vocacional. Tómese un tiempo, pero no escandalice de esta forma a las ovejas. Tiene que dar la vida por las ovejas, no sea asalariado. Tómese su tiempo, Sí. pero claro. Totalmente. Pero se tienen que situar con mucha firmeza. Para eso hacemos este programa con cariño, Agustín. Se tienen que situar con firmeza en estas 2 líneas maestras que la reina de los apóstoles, madre de los sacerdotes y reina de los profetas nos trae en un B. Tener muy claro el momento histórico en el que estamos, muy próximo de la parusía, que solamente el Señor puede resolver esto, pero eso no les exime de que den la vida por la verdad y por la soledad. Y luego tener claro quién es Bergoglio, para no caer en la obsecuencia, en la falsa obediencia. En todo lo que puedan obedecer a los obispos, sean obedientes y sumisos. En lo que no, no. También se le podría decir al sacerdote que delega en un seglar para administrar la Eucaristía y para las labores propias del altar en el sacrificio, qué opina si un marido está muy cansado y delega en otro hombre sus funciones maritales y ¿Sí? como padre, ¿verdad? Exacto. Imagínate que le dice, mira, tú, vecino, ocúpate de mi mujer que yo ya estoy cansado. Claro. ¿Eso en qué Una cabeza barbaridad. cabe? No. ¿En qué cabeza cabe todo esto que estamos padeciendo? Claro, pues yo le animé a esta suscriptora, ve a hablar con ese sacerdote. Sí, Y de una pues, forma así, muy inteligente, ayúdale a que piense, que se dé cuenta de la aberración de lo que está haciendo. Que despierte antes de que sea tarde, sí. Sí, porque es de ayuda para ellos, para que se vean interpelados. Los seglares no pueden estar de forma pasiva en la Santa Misa, que hay algunos que yo creo que van y no se enteran de nada, comulgan y ya está, no. Exacto. Tenemos que estar viviendo el sacrificio. Exacto. Y si por casualidad le escuchan decir una aberración a la hora de predicar, una herejía o algo verdaderamente inasumible, y bueno, que hay que reaccionar y decir, eso no es así. No mienta o no engañe o no diga herejías o no blasfeme. No nos queda más remedio. Vamos a pedir la gracia de, si tenemos que saltar, porque no se puede tolerar todo. Esto lo dijo el Monseñor Gracida, lo dijo. Dijo, en tiempos de San Atanasio había fieles que saltaban y gritaban, mentira, no miente usted, señor sacerdote, no mienta. Esto tenemos que saltar ya. Nos lo decía Monseñor Gracida. Así es. Que decía que Bergoglio no es papa. Sí, sigamos, ¿no? Pues sí, puedes leer, hemos seleccionado 5 mensajes que hacen referencia a los sacerdotes y me gustaría que los leyeras al menos la parte en la que se nombran a los sacerdotes. El primero es el de 19 de noviembre del 70, que nos ha servido para, en parte, titular esta catequesis. Vino otro ángel, le dije, ¿quieres que yo haga algo más? Me contestó, yo soy el ángel de la guarda, quien me envía Dios. Dile al párroco que ya posee pruebas claras y que resuelva, que él es quien tiene recibido presente el hecho de Dios. Pues este sí. Ángel, esto ya no hace falta que lea lo otro, ¿no? No, si quieres no, pero a mí
Es muy claro, Sí. le dice, dile al párroco que ya posee pruebas claras y que resuelva. Es lo que nosotros tratamos de presentar a los sacerdotes. Pruebas claras para que resuelvan sobre la situación que vivimos. Y nosotros pensamos que el hecho de que esas palabras las haya dicho el ángel de la guarda quiere dar un matiz personal. Es decir, no es que San Miguel hubiera aparecido en un... Lo podría haber hecho, ¿no? Que todos los sacerdotes, bueno, porque entonces si da un mensaje así para todos, alguno puede escudarse en el colectivo. No, no, no. Es algo personal. Cada sacerdote tiene un ángel de la guarda, evidentemente, y cada uno tiene que resolver. Entonces, pues es que está clarísimo. Dile al párroco que ya posee las pruebas claras y que resuelva. Eso es para ahora, año 2023, que ya tiene las pruebas claras de los mensajes de Umbe, que resuelva en su interior, que es lo que luego voy a explicar yo después de leer los mensajes. Siguiente, 16 de diciembre del 70, como no le hizo caso el párroco, apareció la Virgen en persona. Aquí si quieres, bueno, puedes leer el mensaje y abajo sobre todo los Sí. apuntes de Felisa. Pues dice así, para salvar almas, el Señor quiere que haya más fe en el mundo. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán y tendrán paz. Quiero aquí una capilla. Las guerras terminarán, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzarán, a no tardar mucho, otras peores. Vosotros rezad el rosario todos los días para la conversión de los pecadores. El agua seguirá curando. Eran las 5 de la tarde. Reprendió al párroco. Ella rezó con nosotros. Las cuentas se deslizan en sus manos de 10 en 10. Al finalizar el rosario, por mandato suyo, besó su rosario y ella se fue. Pues eso que dice Felisa, que la Virgen se apareció y reprendió al párroco. Bueno, a mí me hubiera gustado ver esa escena, porque ¿cómo tuvo que ser aquello? Es muy discreto, vamos, son 3 palabras. Reprendió al párroco, seguramente, por indicación de la Virgen, ella no puso las palabras que la Virgen le dirigió al párroco, Sí. pero lo reprendió. Es decir, hubo palabras directamente de la Virgen en carne y hueso hacia el párroco, que en el mensaje anterior no resolvió a pesar de que tenía pruebas. Entonces, es un llamado a todos los sacerdotes, porque si no, luego, pues si ahora desoyen a la Virgen y la rechazan y se van con la falsa iglesia y no están en vela esperando al Señor y no guardan fielmente aun a costa de su vida el rebaño de Cristo. A ver, luego la Virgen es muy buena, pero me temo yo que pueden oír de sus labios maternales una reprensión, igual que este párroco. No como dicen en el observatorio místico recién creado, que la Virgen solamente es, claro que es amor, es buena, misericordiosa, es la ternura, nos ama Bueno, con pues locura, ha es llorado que la, lágrimas de sangre, pero para qué vino entonces? es que la reprensión, Agustín, la reprensión forma parte del amor. Es que esto es la gran engañifa. Pretender hacernos creer que las reprensiones y castigos no forman parte del amor. Ese es el gran engaño del buenismo. Y la misericorditis y la barra libre sírvase usted mismo. Y Sí. poner la redención de Cristo a precio de ganga. Bueno, pues como has dicho antes, era el ángel de la guarda quien le dijo que resolviera, que tenía todas las pruebas, y es lo que cada ángel de la guarda le dice a los sacerdotes. Ahí tenéis todas las pruebas. Ahí, hijo mío, tienes todas las pruebas, resuelve. Esto se lo Pues sí, dice cada ángel de la guarda a cada sacerdote. Otra cosa es que no quieran escuchar. así es. Pues sigue con el siguiente mensaje de 4 de junio, si no lo quieres leer entero, la parte que te parezca. Bueno, pues sí, este lo hemos leído muchísimas veces, pero es que siempre son pocas las veces que lo leamos. Se me apareció la Virgen, le dije, ¿qué más debo hacer? Me contestó. Los que me harán caso serán los seglares que los curas y el Papa no quieren hacerme. Para mí, esta frase es esta primera, ¿eh? Los que me harán caso serán los seglares que los curas y el Papa no quieren hacerme. O sea, ¿cómo es posible ser sacerdote y no querer hacer caso a la Virgen, Agustín? Porque están atenazados bajo la falsa obediencia o tienen lazos del demonio y del mundo, o quién sabe si de la carne también, ya puestos, y no confían, no tienen suficiente vida de oración. A ver, en el fondo es un problema de que no hay una suficiente vida de oración sacerdotal, que no hay suficiente Sí, penitencia, que no hay suficiente adoración ante el Señor. A ver, si es que sí, todo sí. esto viene de donde viene.
Sin duda, recuerda el consejo que dio Madre Teresa de Calcuta a un sacerdote cuando era jovencito, que le dijo, le preguntó, ¿y usted cuánto reza? Y él le dijo, yo rezo el Santo Rosario todos los días, la liturgia de las horas y mi misa. Y le dijo Madre Teresa, pues eso es poco, padre. Tiene que rezar como mínimo media hora de adoración ante el Santísimo todos los días. Comprométase a eso. Dice ese sacerdote que se comprometió a eso y que ese consejo de Madre Teresa salvó su vocación, su sacerdocio. Pues sí. Y luego recuerdo también las frases del discurso que dio el padre Marcel Nault. El padre Marcel Nault dio un discurso famoso a principios de los 90 en Fátima a obispos, que muchos obispos se confesaron después de escucharle. Y contó lo que tú acabas de decir, que la deserción de muchos sacerdotes que dejaron el ministerio vino precedida de eso, del abandono de la oración, claro. Si tú abandonas la oración, ese es el primer combate, como dice el Catecismo de Juan Pablo II, que los demonios nos hacen, que no recemos, porque si los demonios consiguen que no recemos, estamos muertos. Y un sacerdote que no reza, está muerto. Un sacerdote además tiene que representar y ejercer su papel de sacerdote continuamente. Por ejemplo, con las vestimentas. Yo creo que salvo para hacer deporte, tiene que llevar siempre puesto el clériman. Siempre. Sí. Porque si no, llegará un momento en el que él mismo se vea como un seglar, ¿no? Como un laico. No puede ir un sacerdote a cualquier fiesta, no puede. Lo acabas de decir ahora muy bien. Esto lo cuenta el padre Stephen Shire, que su alma salió del cuerpo en un accidente que tuvo de carretera, chocó su coche contra una furgoneta, y él lo cuenta resumido en 3 minutos. Yo lo recomiendo a todos los sacerdotes que vean ese vídeo, que luego estuvo en el programa de Madre Angélica. Y él cuenta que cuando se presentó su alma al juicio particular, delante del Señor, no se atrevía a mirar al Señor, agachaba la mirada. Y tuvo que reconocer que es que él quería ser un seglar. El Señor le dijo, has sido sacerdote egoísta para ti durante 11 años o 12 años. Sí, Señor, sí. Ya sabes lo que te espera, ¿verdad? Sí, Señor, sí. Y entonces escuchó la voz de la Virgen, una voz femenina que le dijo, hijo mío, ¿y si le damos nuevas gracias y vemos a ver si da fruto? Y si pasa un tiempo y ves que no, vemos que no, pues bueno, tú ya verás lo que haces con él. Y entonces el Señor le dijo, es tu hijo, vamos a darle otra oportunidad. Volvió a su cuerpo el alma y este hombre reconocía, yo es que no predicaba lo que tenía que predicar, no hacía lo que tenía que hacer, quería ser como los seglares, quería nada más que tener el cepillo lleno de dinero y estar tranquilo, sin problemas, ¿comprendes? A lo fácil, claro. Este testimonio lo tenían que ver todos los sacerdotes, a ver si se tomaban en serio. Claro, esos malos sacerdotes son los que han provocado que también la tradición popular laica haya acuñado refranes del estilo de vives mejor que un cura. Por ejemplo, ¿sí? Claro, porque sí. hay que vivir como un cura. Y un cura no vive a cuerpo de rey, ¿verdad? Porque el sumo rey y sacerdote, Jesucristo, no tenía donde reclinar la cabeza. Yo lo que le quiero decir a los sacerdotes, mire usted, si usted no tiene mujer ni tiene hijos, ¿qué tiene tanto miedo a quedarse sin sueldo? Pero pase lo que Dios quiera, pero usted sea valiente, sea fiel a la verdad y a su conciencia. En fin, seguimos leyendo el 4 de julio. Sí, sobre todo lo referente al Papa. Sí, solamente he leído la primera frase. Los que me harán caso serán los seglares, que los curas y el Papa no quieren hacerme. Ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. El Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. Explica esto, por favor. ¿Quiénes son los fieles creyentes a los que bendecirá el Señor? Bueno, pues ahora, como Bergoglio no puede bendecir, evidentemente, pues nos tenemos que sentir directamente bendecidos, ya que no hay Papa, pues por San Pedro, por Jesucristo, por la Virgen. O sea, que no nos sintamos huérfanos, descabezados espiritualmente, ¿no? Porque sí. Es verdad que no hay Papa, pero no por eso dejamos de estar sin bendiciones. Al revés, son tiempos en los que se derraman especiales gracias, porque como las dificultades son enormes, pues también hay que confiar en que los auxilios van a superar, la gracia siempre supera la dificultad, pues eso se aplica a estos tiempos. Es que está Bergoglio, bueno, pues también está la Virgen, que puede más que Bergoglio.
¿no? Exacto. Así hay que verlo. Sí, la bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Luego otra cosa es no ponerse bajo la bendición de este personaje cuando da la bendición Urbi. No. Seguimos. Este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde el Papa, pero a él esto le molesta. Esto está una descripción de Bergoglio clarísima. Pero Sí. los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán al mundo. Sí, hubo una persona que me preguntó, ¿qué diferencia hay entre los apóstoles de Dios y los apóstoles humanos? Bueno, pues yo entiendo que los apóstoles de Dios son los consagrados, los apóstoles humanos son los seglares, y cuando dice apóstoles son todos, ¿no? Sí, te lo preguntaron, sí. Y terminamos ya, pues quedan 3 frases. Dice, mi hijo el Señor Altísimo tiene el poder para la salvación de los apóstoles. Esto es lo que tú decías, que no tengamos miedo, que seamos apóstoles sin miedo, por muy difícil, aunque estamos ante la manifestación del misterio de iniquidad, estamos en el 675. El 675 hay que releerlo, ¿eh? Significa que el misterio de iniquidad se está desvelando, revelando ante nuestra cara, con todo el descaro. De los fieles que reciban la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Este Papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. Se transcriben los párrafos literalmente, sin hacer juicio de valor. Desconocemos su valor histórico, pero la Virgen así lo reveló. Mira, Arturo, tenemos que aprovechar y comentar la penúltima frase. De los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Que en el anterior programa y en otros no lo hemos dejado suficientemente claros. A ver, no hay que confundir ordenación por parte de Bergoglio a nombramiento por parte de Bergoglio. Entonces vamos a ser muy esquemáticos. Como Bergoglio no es diácono, él no puede ordenar ni administrar ningún sacramento. Entonces, todo lo que directamente parta de Bergoglio, nulo. Bergoglio sí puede hacer un nombramiento, y si resulta que nombra a algún obispo, porque se equivoque, claro, que sea bueno, fiel, y ese obispo sea ordenado por otros verdaderos obispos, sí será obispo, porque en ese caso la Iglesia suple. Pero si el nombramiento de Bergoglio es con mala intención, como será en la mayoría de los casos, haber nombrado a obispos modernistas, marxistas, homosexuales practicantes, en fin, vaya usted a saber, masones, en ese caso, aunque la recepción del sacramento sea correcta, por las formas, las vestiduras, los óleos, las palabras, pero si hay una mala intención, no es obispo. Bueno, si el obispo que le ordena, porque Bergoglio lo que hace como papa, falso papa, es decir, este sacerdote va a ser obispo, y entonces da la orden y llega un obispo verdadero y le ordena. Ahí la ordenación sí es válida. Lo que pasa que moralmente no lo es y puede haber alguna duda o lo que sea, pero si quien lo ordena es verdaderamente obispo, pues sí es válido. Bueno, salvo que el ordenando sea un masón infiltrado, entonces no, entonces estará simulando y va con intención de hacer daño. Es como si te confiesas, pero tú ni estás arrepentido ni nada de nada. Bueno, tú, sí, el sacerdote te da la absolución, pero tú lo que tienes en mente es salir de confesionario y volver a pecar, porque has ido allí a hacer un simulacro, ¿no? Pues claro que no estás absuelto. Y serán casos que Dios sabrá. Dios sabrá, si es que ya el desbarajuste es total. En teoría son válidos, pero bueno, ya cada caso habría que ver. Ya el destrozo es tremendo, porque ya no se sabe bien cuáles son verdaderos y cuáles no dentro de esta iglesia bergogliana. Lo más seguro, para que no haya ninguna duda, es las ordenaciones que Bergoglio como obispo ha hecho de sacerdotes, él solo directamente, si él no es sacerdote válidamente ordenado, ni diácono ni es nada, es un seglar con apariencia de obispo, pues entonces obviamente esas ordenaciones directas, él solo, sin otro obispo a su lado, a esos sacerdotes son nulas. Claro. Eso no hay duda. Pues sí, y si hace nombramientos de obispos que son herejes, declaradamente herejes, que van contra la vida, que apoyan las uniones homosexuales. A ver, vamos a ver, mira, eso ya es el remate, que te nombre Bergoglio y encima ejerzas de obispo a favor de la ideología de género y el aborto y la eutanasia. Hombre, por favor, yo de verdad, ahí creo que no, porque ya es que sería muy descarado, pero como eso no se sabe a ciencia cierta, pues entonces recomendamos que siempre que se pueda se acuda a sacerdotes tradicionales, que sean fieles a la doctrina, y la doctrina, de la doctrina cuelgan las 3 patas, ¿no? La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Hay que volver a eso, hay que volver a eso. Sacerdotes fieles, yo diría fieles. La palabra tradicionales no me gusta porque un sacerdote fiel ya incluye que ama la tradición de la Iglesia. Para que no caigamos en esos otros sacerdotes que también odian a Juan Pablo II, Benedicto XVI. Eso no. Porque
Arturo, esos sacerdotes a los que te refieres yerran fatalmente situando el punto de ruptura y lo sitúan en el Concilio Vaticano II en lugar de situarlo en Bergoglio, y así se pegan un patinazo que van a terminar esquizofrénicos, porque Sí. terminan tratando de celebrar una misa tradicional, válida en latín, una cum Francisco, a quien tienen por papa, pero también dicen que es mal papa, y además, si lo tienen por papa, lo tendrían que obedecer y no celebrar la misa en latín. O sea, una locura, un galimatías. Total, sí. En fin, es que Bueno. la situación de la Iglesia es dantesca. ¿Seguimos con el siguiente mensaje o querías comentar algo más? Sí, no, simplemente el día del patrón de España, pues fíjate lo que dice la Virgen, el 25 de julio del 71. Léelo. El Papa, la señora me dijo, el Papa, los obispos y sacerdotes han perdido la luz del Evangelio, buscan a ciegas, sufren caídas y con ellos los pueblos. Quieren buscar la salvación sin Dios. El último esfuerzo del cielo será el milagro para la conversión de los pecadores. Orad a mí, el último esfuerzo del cielo será el milagro para la conversión de los pecadores. Orad a mí y recibiréis muchas curaciones. Vengo por toda la humanidad. Mira, Arturo, cómo este mensaje nosotros lo podemos claramente situar entre el aviso y el inicio de los 3 años finales de la Gran Tribulación, porque habla de milagro y dice la Virgen, vengo por toda la humanidad. Sí. O sea, que claramente se correspondería a la primera visión que hemos leído en esta catequesis, que hemos extraído del libro de Francisco Sánchez Ventura, con unos cuantos sacerdotes fieles celebrando la misa y haciendo reparación por el destrozo que se va a quedar en la iglesia después del aviso. Además de lo que tú decías, que con las inoculaciones y el acto de amor patrocinado por Bergoglio, la escabechina va a ser a nivel numérico también muy grande, Sí. a nivel cuantitativo, no solo cualitativo. Sí. Voy a terminar con una frase que no he leído porque es justo que lo lea. La llamada que tuviste el día 2, este enfermo se curó, pero como otros muchos no quieren hacer justicia del milagro. La Virgen pues se queja de la falta de agradecimiento, ¿verdad? Sí, ella pide reiteradamente que se comuniquen las gracias obtenidas Dar por las testimonio, curaciones, dar claro, porque testimonio. claro, si Y te a lo estas guardas, sí, alturas, sí, eso, y a estas alturas ya las curaciones em, tienen que ir, ya que se saben las explicaciones de los mensajes, em, iba a decir no me gusta, como premio no, pero como una consecuencia de creer en los mensajes de la Virgen de Umbe. Es decir, que si alguien peregrina a Umbe y tiene por único y verdadero papa a Jorge Bergoglio y no quiere atender los mensajes de la Virgen de Umbe, pues ya está incurriendo en una contradicción. En fin, luego ya el cielo será quien resuelva, pero no son las mejores disposiciones, desde luego, para peregrinar a Umbe. Pensar que todo está bien en la iglesia y que el Señor volverá algún siglo lejano. Hombre, pues eso no es lo que dice Umbe. sí. Bueno, en ese mismo reportaje que tú aludías antes de un diario vasco donde hablaba de esa asociación de fieles y de curas y demás, ahí pues hablaba de unas cosas que eran verdaderamente penosas. Bueno, las cosas que decían la gente que va allí como a magia, a buscar una curación como mágica y sin importarle nada a la fe, ni la Virgen, ni nada, tomándoselo a broma, ¿no? Todo a broma, a la ligera. Eso es terrible. No hay más curaciones por la falta de fe Y del porque pueblo. se burlan, se lo toman a chirigota, a broma. Eso no puede No, ser, eso es muy sí. grave. No porque Sí, la Virgen tenga un cupo de curaciones, y le diga a su hijo, madre, solamente 3 al mes, más no. No, no. El amor de Dios es infinito y el de la Virgen igual. No ponen límites, pero claro, es que hay tan poca fe porque estamos en la gran apostasía que por eso, igual que su hijo en el Evangelio, dice, y no pudo allí hacer muchos milagros y se admiraba de su falta de fe. Si es que estamos exacto, en las mismas. exacto, exacto. Bueno, Bueno, tenemos en contraposición que tenemos seguidores de la serie que sí que tienen mucha fe y cogen el agua y le piden, ya que no pueden acceder al agua de Umbe, y le piden a la Virgen que le bendiga su agua y son capaces de ver milagros. sí, claro. Claro, claro, efectivamente. ¿Se puede ser más fiel de Umbe viviendo en Sudamérica Sí, o viviendo, no sé, en otra parte del mundo lejana que las provincias vascongadas y siendo de la asociación de los fieles estos Verpistu y los curas que quieren un sacerdocio femenino? sí, No, esos no son muy fieles de Umbe, aunque vivan allí al ladito. Bueno, y sí. el último mensaje puedes leer el de 30 de octubre, que dice sobre los obispos, tremendo. 30 de octubre del 71. La Virgen me dijo: yo bajo a la tierra para que tengáis vuestras manos
más cerca de vuestro Padre del cielo. A los ansiados y agobiados los aliviaré. A los enfermos los curaré. Los que venís a este lugar, haced penitencia y oración, pues el Señor espera vuestra oración. Los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere, y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pues tremenda la sentencia que dice la Virgen sobre los obispos en un mensaje dado el 30 de octubre del 71, que como ya hemos explicado en un Testamento, es justo el momento previo al inicio de la gran tribulación, que es cuando aparece en escena el arcángel San Miguel, como ya se profetizó en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se alzará Miguel y habrá una tribulación como nunca jamás hubo. Pues después de este mensaje viene San Miguel para avisarnos ya y para dividir su reino entre los que van a la gran tribulación y los que serán arrebatados. Bueno, yo también, eso lo explicamos en un Testamento, si alguien lo quiere ver. Yo quisiera también, Arturo, terminar dando un par de ideas o consejos. A ver, los sacerdotes no pueden adoptar con respecto a las apariciones de la Virgen de Umbe la actitud de un personaje bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención. Festo, el procurador de Judea, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 19, dijo, refiriéndose a San Pablo, solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Es decir, este Festo, pues poco más o menos que decía, mira, esto es una cosa que yo no entiendo, y mira el asunto que le estaban planteando a Festo, la resurrección del Hijo de Dios. O sea, ¿habrá asunto más importante en el mundo que te planteen? Pues este pagano tiene más disculpa porque era pagano. Aquello le sonaba a chino, ¿no? Decía, bueno, son unos asuntos entre ellos, están discutiendo que si un muerto ha resucitado, en fin, son cosas que a mí no me interesan, conmigo no van. Hombre, por favor, que no sean festos los curas de hoy día, como si esto de Umbe son unos asuntos que tienen ahí en España con unas curaciones de una tal Felisa que dice que quiere la Virgen una capilla. No, 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 que esto es muy serio, esto es muy, muy trascendente, como para que lo despachen en modo festo. Bueno, pero Por si ya has visto lo que le dijo aquí la Virgen, los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere, y entonces, como los obispos no quieren hacer caso a Dios, dice, claro, y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad. Entonces, se tienen que agarrar de los seglares para que colaboren en la corredención, en la salvación de la humanidad. así es. A ver, vamos a decir algo evidente, pero que hay que recordar. En condiciones normales, el sumo pontífice es el que hace de puente entre Dios y su pueblo y la Iglesia, ¿verdad? Como no son condiciones normales, Francisco, Bergoglio, alias Francisco, no es sumo pontífice, ¿verdad? Entonces no puede servir de puente hacia Dios. Está roto el puente. Está roto. Entonces, siguiendo esa simple lógica, no puede haber tampoco ningún pontífice previo, es decir, ningún obispo, ningún prelado, ningún pues el rector de un seminario. No puede existir el superior de una orden, los jesuitas, que haga de pontífice hacia Bergoglio, porque te vas a estrellar si tu pontífice, ese más cercano, te lleva a Bergoglio. Es decir, entonces en esos casos, ¿qué se hace? Como hay que evitar pasar por Bergoglio, Bergoglio es como en el juego este de niños, la oca, o sea, tenemos que llegar hasta el final, pero sin caer en esa casilla que es la muerte, ¿no? Entonces hay que saltarse a Bergoglio, hay que no caer en esa casilla. ¿Y cómo se hace para no caer en esa casilla? Por ejemplo, los que sean pertenecientes a una orden religiosa que tuviera un santo fundador, franciscanos, jesuitas, pues no apartarse del magisterio de su santo fundador. Es decir, ese es su pontífice, no el superior jesuita de aquí de la tierra. Ese no. San Francisco, San Ignacio de Loyola o San Francisco, esos son los verdaderos pontífices hacia Dios, ¿vale? Sí. Al obispo, si el obispo es bergogliano, se lo salta uno. Y entonces, pues ya el pontífice que sea San Pedro. Te encomiendas a San Pedro y nadie mejor que San Pedro va a ser tu pontífice. Por ejemplo, otros sacerdotes que quiero nombrar,
son los exorcistas. ¿Por qué los nombro? Bueno, se puede ser exorcista, incardinado en una diócesis cualquiera, en fin, esto es un tema aparte, pero yo hace poco estuve hablando con una persona de mi total confianza que lleva muchos años ayudando en exorcismos. Y él me ha dicho algunas cosas muy interesantes. Una, que no puede haber un verdadero exorcista con cierta experiencia que a estas alturas no sepa quién es Bergoglio. Lo saben todos, porque los demonios lo cantan. Eso por un lado. Habrá alguno que diga, bueno, yo he tenido muy mala suerte, a mí en mi exorcismo nunca me han hablado de Bergoglio. Bueno, yo no sé porque yo nunca he estado en ningún exorcismo. Y luego me dijo una cosa interesantísima, que él se ha dado cuenta a base de asistir a exorcismos. Que los demonios a veces se dirigen a los que están en pecado, ¿no? A los malos, como estos son míos, estos son míos. Y otras veces se dirigen a ellos como estos son de los nuestros, estos son de los nuestros. Entonces, parece todo lo mismo, ¿no? Estos son míos, estos son de los nuestros. Pues no, no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Los que están en pecado mortal son los primeros, a quienes los demonios se refieren como estos son míos. Pero los que están operando para Bergoglio son referidos por los demonios como estos son de los nuestros, los que trabajan para nosotros. O sea, que la cosa es muy seria. Seria, súper seria, súper seria. Sí, repito, estamos atendiendo delante de nuestros ojos, se está desarrollando el 675, el misterio de iniquidad, está ante nuestros ojos, se está desvelando a través de Bergoglio y su camarilla. Y como dice el apóstol San Juan, el evangelista, dice, el que peca pertenece al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio, pero el Hijo del Hombre ha venido a deshacer las obras del diablo. Eso es lo que nosotros decimos de Umbe, la Virgen ha venido a deshacer las obras del diablo. Y tenemos que decidir a quién queremos pertenecer, a Cristo o al diablo, a Cristo o a Bergoglio. Y yo estoy seguro de que ningún sacerdote que de verdad confíe en la Virgen y esté dispuesto a pasar por su pasión y su cruz, porque claro que tendrá que pagar un precio, nadie está diciendo que no, por ser fiel a los mensajes de la Virgen. Pero la Virgen no le va a negar auxilios especiales. Pero primero tendrá él que ponerse en manos de la Virgen. Si no le entrega todo a ella, sino que se lo guarda y trata de recibir las gracias y misericordias y los auxilios de la Virgen, pero conservando esa falsa obediencia, ese apego a su cargo, a su sueldo, a su parroquia, es que eso no funciona así. Ese obedecer contra tu propia conciencia, tú recuerdo, tus palabras me han recordado el lema del Papa Juan Pablo II, que era un papa muy mariano y muy querido por la Virgen. Totus tus. El sacerdote tiene que tener ese mismo lema, entregarle todo, absolutamente todo a la Virgen. Todo. Todo, porque son sus hijos predilectos. La dignidad del sacerdote no nos la podemos ni imaginar, igual que a veces ellos parecen olvidar el inmenso poder del que están revestidos. Sí. Que claro, hay que tener fe, por eso hoy hemos tratado de razonar, pero no podemos vivir sin fe, no. Es muy lamentable cuando un seglar le pide a un sacerdote una sencilla bendición y hay sacerdotes que se la niegan. ¿Cómo es posible? Esto pasa una simple bendición. Es que no son conscientes de lo que significa una bendición hecha por un sacerdote, no son conscientes. Es el mismo Cristo quien bendice. En fin, sí. Tú quieres hacer eso, sí, eso es como si un niño a su padre le dice, papá, dame un beso de buenas noches, y el padre se lo niega. Sí, algo parecido. Y le da un portazo, ¿no? Algo parecido, pero todavía más grave. Todavía más grave, porque el sacerdote actúa, es el mismo Cristo, es otro Cristo. Es como que hace cómplice a Cristo de su negativa. Es terrible, sí. Le está negando la gracia que esa bendición le va a generar, porque una bendición de un sacerdote tiene un poder para perdonarte incluso los pecados veniales. Si tú la recibes debidamente, con las buenas disposiciones, una simple bendición de un sacerdote, si tú la recibes bien, te perdona los pecados veniales. Imagínate. Si tú la recibes bien, ¿sí? Pero por contra, si ellos dejan de creer en el poder de su propio ministerio, el poder sacramental, yo el otro día se lo decía a un sacerdote amigo mío, que no quiere oír hablar de Umbe, no dice que son falsas, pero no quiere entrar ahí porque sabe lo que se puede encontrar, pero se está engañando a sí mismo. Y yo
le dije, de verdad, digo, te lo digo de verdad, no para fastidiarte. Te voy a poner un ejemplo futbolero. Te veo que estás perdiendo esa chispa. No te veo fino, de verdad, porque no solamente por eso, sino por otra serie de razonamientos que me iba dando, no en ese día, sino en otros días, y digo, te veo como el goleador que no ve puerta, que está pasando una mala racha, que no remata, no se coloca bien, la tira fuera, no se faja de los Claro. contrarios. Claro, es que al Al final, contrario, si uno vive en la oscuridad, pues están fuera de juego, en fin. como dice el mensaje de 25 de julio, han perdido la luz del Evangelio. Y así en su contrario, los comentaristas, he escuchado yo a comentaristas deportivos cuando dicen, el jugador está en estado de gracia, lo hace todo bien. Sí, está inspirado, está en racha, está Pero es una, enchufado. pero es una expresión popular, es decir, está en gracia o está en estado de gracia, no sé cómo lo dicen, pero no, ya no en sentido religioso, aunque viene de ahí, Sí, obviamente, viene de ahí, pero que hasta popularmente se puede decir, o está en gracia, qué manera de jugar, qué goles, está en gracia. sí, se dice incluso en el lenguaje popular, ¿no? Este jugador está bendecido, ha tocado 2 balones y ha metido 2 goles, ¿no? Sí, O está tocado por un ángel, en fin, se acude al símil está, religioso. y luego hablamos del poder que tiene el sacerdote de bendecir y el poder que tiene de imponer las manos. El poder que tiene un sacerdote de imponer las manos es tremendo, si lo hace con fe, claro. Es tremendo. Tiene un poder exorcístico liberador grandísimo. No te quiero decir nada si tiene una gracia especial, un carisma especial que Dios le da. Pero aunque Dios no le dé ese carisma especial, ya por el mero hecho de ser sacerdote. Por eso yo quiero animar a los sacerdotes que estén viendo este vídeo a que practiquen la imposición de manos, a que practiquen la bendición con fe. Esto es como todo, en la medida que lo vas practicando, te vas dando cuenta que funciona, que es verdad, que tienes ese poder. Totalmente. A mí me encantó la película, mira que tiene años. Es de la época de Umbe casi, El Exorcista. Una película Sí, excelente que yo recomiendo ver. El padre Gabriel Amor la recomendaba, muy católica, sí, hecha de muy buena manera. Hay un detalle además que a mí me encantó y que en un momento dado había profanada una imagen de la Virgen María, estaba pintarrajeada, y el director la enfocó un segundo, visto y no visto. O sea, no se recreó. Otro va y se recrea, ¿no? Bueno, y sí. entonces, al final de la película, bueno, pues los 2 sacerdotes son ejemplares. Uno, estando enfermo y padeciendo del corazón, con sus pastillas, subió allí a enfrentarse a Satanás y le costó la vida. Y el otro Claro, pero dio la vida, dio que la es lo que vida. pasa. Y cuando murió... Dime, ¿por qué me has hecho esto? Por favor, dime. Tengo miedo. Tú no eres mi madre. No puede darle nada. Entraría en coma. Dime. Esa policurasumenos. Una posti que bate ese caracol. ¡Tú no eres mi madre! No escuche. ¿Por qué, Dime? Demian. Dime, por favor. Y cuando murió el sacerdote veterano y estaba el joven, el padre Tarras, que estaba muy verde en el ministerio exorcista, y entonces estaba la niña poseída por Satanás riéndose, como diciendo, desgraciado, ¿ahora qué haces? El otro se vino arriba, el padre Tarras, y derrotó al demonio. Sí, 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 sí. Le costó la vida, pero lo derrotó porque era sacerdote, por eso. Claro, porque es Cristo quien él, es su ministro, es el mismo Cristo quien a través de su ministro tiene el poder que el otro no puede absolutamente hacer nada. Y yo recordaba ahora algo y es, ay por Dios que se me ha ido. Bueno, ya me vendrá, ya te lo diré. El poder de los sacerdotes. Pues sí, queremos animarlos, que los necesitamos, que los queremos mucho, igual que la Virgen. Nosotros, es que, a ver, si no hubiera sacerdotes, no tendríamos al Señor y no recibiríamos esa gracia imprescindible, fundamental. El otro día decía uno, tiene gracia, dice, no conozco a nadie que en la hora de su muerte se haya arrepentido de ser católico. Y dije yo, ni de morirse con un cura al lado. Exacto. Hombre, bueno, habrá algunos ya tan endemoniados que igual sí, ¿no? Pero en general... Y mira, lo que te quería decir es, Bergoglio, acuérdate en el 2020, aquella Semana Santa
patética y terrible de 2020, con ese antes y después, cuando cierra los templos, cuando después llamará él, se meterá burlándose de los sacerdotes que fueron valientes y asistieron a los enfermos terminales, a los que él calificó de adolescentes rebeldes y no sé qué. Bueno, es terrible, ¿no? Es con su lenguaje soez y maldito, ¿no? Bueno, pues él siempre estuvo pregonando y predicando y promocionando el guardar la vida, no el dar la vida, no el morir, no el arriesgarse para dar la vida por Cristo y por las ovejas. No, 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 no. Él lo que decía es que había que conservar la vida a toda costa, es decir, un mensaje absolutamente anticristiano y destructivo, destructivo. Pero es tan civilino que lo dice de forma que no se note mucho, porque claro, así de primera, guardar la vida, bien, para que no lo maten. No, pero como al principio de su pontificado él dijo, el sacerdote tiene que oler a oveja, oveja, oveja. Vamos a ver, sí, pero no, o sea, tiene que oler a pastor primero, porque si no huele a pastor, a Cristo. Si no huele a Cristo, no terminará oliendo a oveja al modo de Cristo. En fin, es que es un doble lenguaje. Sí, pero él eso, conservar la vida, conservar nada, todos encerrados, nada de templos cerrados, nada de atender a los moribundos, nada, los sacerdotes que conserven su vida, eso es antievangelio puro y duro, por eso es la anti-iglesia, anti-evangelio, anti-verdad. Sí, y yo creo que en el juicio final, San Damián de Molokai, San Carlos Borromeo, van a tener opiniones muy interesantes para todos estos que se asustaron y se encerraron y negaron los sacramentos por un agente patógeno que ni siquiera existe. Pero, Agustín, qué mejor para un sacerdote que morir con las botas puestas, dando el sacramento, pero qué mejor, y no todos asustados, poniéndose, en el mejor de los casos, poniéndose 20.000 cosas. Claro, también les calientan la cabeza diciendo que no tienen que contagiar, etcétera, etcétera. Bueno, pero que dar la vida con las botas puestas es lo mejor, y en vez de eso Bergoglio promocionando todo lo contrario y burlándose de los sacerdotes que sí fueron valientes. Terrorífico. Bueno, pero sí, cumpliendo su papel, lo terrorífico no es que Bergoglio cumpla su papel, que para eso lo han puesto ahí. Lo terrorífico es que obispos y sacerdotes sigan sin querer aceptar, y seglares sin querer aceptar la realidad, sin querer ver. Sin querer ver, porque no están en la vía iluminativa, como ya explicamos en el programa anterior. Sí. Pues nada, amigo, yo por mi parte, para no alargarnos más, ya hemos terminado. No sé si quieres decir algo. Simplemente me gustaría que terminaras leyendo el mensaje de Sánchez Ventura, la actitud de los sacerdotes con la que empezamos el programa, lo que les pasó. Pues procedo a ello. El 23 de enero de 1977, seguimos tomando la cita de su diario, sobre las 7 de la mañana de aquel domingo, oyó la voz de la Virgen que la llamaba por su nombre y tuvo la siguiente visión. Vi que en el altar de Umbe había 4 sacerdotes vestidos con sotanas que con las manos en actitud de oración, llorando y mirando hacia el cielo, clamaban: ¿qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Dice Felisa que los sacerdotes estaban concelebrando la misa en el altar actual, en el pequeño oratorio levantado en la casa de la Virgen. El resto de la gente llenaba toda la explanada que se extiende ante la casa. Pues yo creo que con estas palabras terminamos, que cada palo aguante su vela, como decía también aquel famoso periodista, que cada palo aguante su vela. Nosotros tratamos de cumplir con nuestra obligación lo mejor que sabemos, con nuestros defectos y limitaciones, y que Dios reparta suerte, como dicen los taurinos. Muchas gracias, Agustín. A ti, Arturo, un fuerte abrazo. Gracias a todos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica
675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.